Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde. Un gusto y privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal, el con de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios primeramente por este día de vida y bueno, confiando en Dios que me guíe en la predicación de su palabra para que su nombre sea glorificado por medio de Cristo, Señor mío y Dios mío. Amén. Bueno, vamos a estar hoy en Hechos 11 del 19 al 30, ¿ok? Vamos a estar leyendo y escudriñando de una vez el texto, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ok. Recordemos que ya vimos la muerte del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Esa muerte, la muerte de Esteban, del primer mártir de la iglesia, fue la mecha que encendió la persecución ferviente, incesante y constante sobre el pueblo de Dios. Por lo cual la iglesia que estaba reunida en Jerusalén se vio esparcida por muchas partes del mundo. Y usted dirá, bueno, pero parece que el mal va ganando porque está persiguiendo a los apóstoles y a los siervos del Señor los persiguen. Bueno, la persecución de sus siervos, los apóstoles, la persecución de los apóstoles de Cordero no escapa a los planes de Dios. Es decir, Dios iba a usar esas mismas persecuciones, iba a usar ese mal que los hijos del mundo le estaban haciendo a sus apóstoles y a sus creyentes, persiguiéndolos para bendecir a muchos. Es decir, la persecución fue el instrumento que Dios usó para esparcir su evangelio, porque ahora el evangelio no solamente iba a estar en Jerusalén y Judea, sino que Felipe lo predicó en Samaria, sino que Pedro lo predicó en Jope, ¿verdad? Y se convirtieron muchas personas, tanto judías como gentiles, por la predicación de la palabra. Entonces, aunque el mundo quiera hacernos mal, aunque el mundo quiera tocar los planes de Dios, aunque el mundo quiera acabar con la iglesia, no va a poder. Porque dice la palabra que mientras la iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán. Las persecuciones, que sí eran malas y sí eran hechas por gente mala, por gente contraria al evangelio, pero Dios utilizaba esa maldad de esas personas para que el propósito eterno de él se cumpliera. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el evangelio fuera predicado en todas las naciones. Y precisamente a causa de que el pueblo de Dios fue esparcido, esa palabra se estaba cumpliendo ahora, amén. Entonces, gloria a Dios, porque Él tiene tanto poder que Él puede transformar un mal, que Él puede transformar el mal que nos quieran hacer en un bien, para alcanzar una bendición, para andar según su propósito, amén. Gloria a Dios, porque lejos de destruir a los cristianos, lejos de acabar con la iglesia, lo que estaban haciendo estos hombres que perseguían a la iglesia era precisamente que la voluntad de Dios se cumpliera y la iglesia de Dios fuera multiplicada
multiplicándose y creciendo en gran manera. O sea, ellos en vez de acabar con la iglesia, lo que hicieron fue ayudar a los planes de Dios para que la iglesia creciera. Claro, ellos lo hicieron sin querer queriendo, como dice el chavo, porque no conocían los planes de Dios, pero la persecución a los apóstoles y a los creyentes en Cristo, a los primeros creyentes, fue lo que hizo que la iglesia se multiplicara exponencialmente. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque Él puede hacer que lo malo que pase en nuestra vida nos resulte para un bien. Amén. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ok, a causa de la persecución, gloria a Dios, estos hermanos que fueron esparcidos a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, predicaban el evangelio, pero había un grupo de hermanos que solamente predicaban a los judíos. Ahora, ¿por qué estos hermanos que fueron esparcidos a Antioquía, a Fenicia y a Chipre, por qué solamente le predicaban a los judíos? ¿Y por qué apóstoles como Pedro y ministros como Felipe predicaban también a los gentiles? Bueno, todo es parte del plan de Dios. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Dios puso en el corazón de unos hermanos que fueron esparcidos, unos hermanos judíos que fueron esparcidos por esa zona, por la zona de Fenicia, de Chipre, de Antioquía, que solamente ellos le predicaran a los judíos. O sea, eso es algo que pone Dios en el corazón. Amén. Pero dice aquí la escritura: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pero Dios le puso a unos varones que estaban en el grupo de los hermanos esparcidos que le predicaran también a los griegos. Fíjense cómo Dios es el que va poniendo en el corazón de las personas qué es lo que ellas van a hacer para su gloria. A unos les puso en el corazón solamente predicar a los judíos, pero a otros les puso también predicar a los griegos. ¿Entienden lo que yo les digo? O sea, no todas las personas, no todos los cristianos, no todos los creyentes estamos llamados a predicarles a multitudes, a centenares, a millares. Dios sabe a qué persona va a llegar Él por medio de cada hijo suyo. Tal vez Dios solamente tenga para mí que yo le predique a 500 personas en toda mi vida, no lo sé. Por poner un ejemplo. Pero Dios sabe a qué persona, en qué situación, en qué momento y en qué tiempo yo voy a predicar su evangelio. Y obviamente Él sabe cuántas de esas personas se van a volver a Él por medio de la predicación de su evangelio que sale de mi boca. Entonces Dios, poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad, tanto en los hermanos que salieron a Chipre, a Fenicia y Antioquía, que eran judíos, que Dios les puso en el corazón que solamente le predicaran a los judíos, como a los varones de Chipre y de Cirene le puso en el corazón
que le predicara a los gentiles, a los griegos. Entonces ven como Dios, por el mismo Espíritu, direcciona a unos a predicarle su evangelio y a otros a predicarle su evangelio a otra persona. A los judíos Dios lo estaba direccionando a predicarle a los judíos. Amén. Y a los gentiles Dios lo estaba direccionando a estos varones que eran gentiles, que eran de Chipre. Dios lo estaba direccionando a predicarle a gentiles, a los griegos. Entonces, todo esto lo hace el Espíritu del Señor soberanamente. O sea, Dios sabe en su soberanía a quién yo le voy a predicar, cuándo yo le voy a predicar, por qué yo le voy a predicar, en qué circunstancias yo le voy a predicar. Dios sabe, Dios me mueve, Dios me direcciona, Dios me guía para que yo le predique a un grupo de personas y tal vez a otro grupo de personas yo no le predique porque Dios no me tenga a mí, por decirlo así, designado para que yo le predique a ese grupo de personas, sino a otro grupo de personas. ¿Sí me entiende que Dios tiene control en lo más mínimo? En el más mínimo detalle. En el más mínimo detalle, Dios tiene todo el control. Dios sabe a quién le voy a predicar Dios sabe a quién no le voy a predicar, Dios sabe cuánto van a creer en la predicación de su palabra que sale de mi boca, Dios sabe cuánto no van a creer en la predicación de su palabra que sale de mi boca. Dios lo conoce todo y Dios lo mueve todo para que todo sea para su gloria y su honra. Y dice versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense bien, por la predicación de dos hermanos gentiles, de dos hermanos de Cristo, muchos creyeron al Señor, fíjense bien. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió en el Señor. ¿Qué quiere decir? La mano del Señor estaba con ellos, que Dios los respaldaba. Que Dios respaldaba la predicación de su evangelio, que Dios respaldaba lo que ellos decían, que el Espíritu Santo, cuando ellos hablaban, estaba haciendo la obra, convenciendo a esos griegos de justicia, pecado y juicio. Que cuando estos hermanos hablaban, el poder del Señor, la palabra del Señor salía de su boca de tal manera que convencía a los griegos que el Señor, que Jesús era el Señor, y ellos, teniendo fe en Cristo, se convertían a Él, se volvían a Él, se unían a la iglesia de Cristo, se volvían parte de la gran familia de Dios. Porque era Dios que estaba respaldando la predicación de la palabra. Cuando un cristiano predica y Dios respalda la palabra, el Espíritu Santo hace esta obra y convence a la gente de justicia, pecado y juicio. Estos griegos creyeron y se convirtieron al Señor porque el Señor respaldaba la palabra. Porque cuando la palabra salía de la boca de estos hermanos, el Espíritu Santo, por medio de esa palabra, convencía a esos griegos que estaban en pecado, convencía a estos griegos que tenían que creer en Cristo para ser salvos. Convencían a estos griegos. ¿Por qué? Porque Dios los respaldaba, porque Dios respaldaba la predicación de ellos. Y como consecuencia del respaldo de Dios, del poder de Dios obrando a través de ellos, se convirtieron muchos al Señor Jesucristo. Muchos fueron añadidos a la familia de Dios. Muchos fueron hechos miembros del cuerpo de Cristo.
por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Ok, mire hermano, la iglesia central, digamos, la iglesia central o la más importante, perdón, por así decirlo, o por así llamarla, era la iglesia en Jerusalén, porque de ahí se expandió el evangelio, porque esa fue la primera iglesia. Mira hermano, yo he escuchado muchos católicos apostólicos romanos que dicen que la primera iglesia fue la de Roma, que la iglesia romana es la más antigua, es la verdadera porque es la más antigua. Pero en honor a la verdad, si nos vamos a la escritura, la iglesia más antigua es la de Jerusalén. Esa es la iglesia, eso es como la iglesia sede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando allá en Jerusalén oyeron lo que había pasado en Chipre con los griegos, en Chipre y Antioquía con los griegos, que también habían creído en el Evangelio de Cristo, ellos enviaron de Jerusalén a esa ciudad para verificar lo que había pasado. Fíjense. Llegó la noticia de estas cosas de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Era como la sede, era como la iglesia más importante de aquel tiempo, la iglesia que estaba en Jerusalén, porque de ahí nació la iglesia. Amén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía, y enviaron a Bernabé, un varón de Dios, a que fuese a Antioquía, donde los hermanos habían predicado a los griegos y estos se habían convertido por el poder de Dios. Amén. Cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Cuando llega Bernabé a Antioquía, él se da cuenta de que efectivamente muchos griegos creyeron en mi Señor Jesucristo y eran salvos. Por eso Bernabé se da cuenta que la gracia de Dios estaba también sobre esa gente que habían creído por gracia del Evangelio del Señor. Recuerden, hermano, que la salvación, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es de Dios, no prueba para que nadie se gloríe. Que esos griegos creyeran en la predicación de estos hermanos significa que Dios tuvo gracia sobre ellos, que Dios derramó de su gracia, de su favor inmerecido sobre ellos, para que ellos creyeran en el Evangelio y creyeran en el nombre de Jesucristo y por ende fueran salvos. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, se dio cuenta efectivamente que los griegos habían hallado la gracia del Señor, habían alcanzado la gracia del Señor y por ende habían creído en el Evangelio y por ende eran parte de la gran familia de Dios, al igual que él. Bernabé tal vez se sorprendió y glorificó a Dios porque recordemos que en ese tiempo muchos judíos creían que la salvación solamente era para Israel. Era para Israel. Por eso cuando Pedro le cuenta, por ejemplo, cuando Pedro le cuenta a los judíos lo de Cornelio, los judíos tampoco lo podían creer y dijeron: bueno, ya sabemos
que Dios también concede el arrepentimiento para la vida a los gentiles. Porque era algo que no era común, que Dios interactuara con los gentiles, que Dios le diera de su gracia a los gentiles para la salvación, no era común. Por eso cuando se escuchaban cosas como la que había pasado en Antioquía, que estos griegos habían escuchado, la sede que estaba en Jerusalén enviaba a alguien a verificar si esto era cierto. Y efectivamente, cuando llegó Bernabé, encontró que estos griegos creían al igual que él en mi Señor Jesucristo. Habían creído la palabra de Dios por fe, como ellos la creyeron. Se habían convertido al Señor de corazón, amén, y de forma genuina. Entonces Bernabé vio esa gracia en ellos, en los griegos, que creyeron en mi Señor Jesús. Y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Bueno, Bernabé los exhortó a que continuaran como habían comenzado, que siguieran fieles en el Señor y que siguieran por fe creyendo en el Señor como habían comenzado, amén. Los exhortó a permanecer fieles en el Señor, porque a veces, ¿qué pasa con algunos cristianos o con algunos que creen que el cristianismo es fácil? Que ellos entran, o sea, ellos van a la iglesia, hacen la oración de fe, pero la hacen por motivos equivocados, la hacen por motivos errados, porque se emocionan, porque les parece bonito, y cuando viene la prueba, la aflicción, por causa del evangelio, la persecución, entonces ellos se apartan y no dan fruto. Entonces por eso Bernabé los exhorta a que permanezcan fieles al Señor, amén. Un verdadero cristiano se caracteriza por permanecer. Un verdadero cristiano se caracteriza por soportar. Un verdadero cristiano se caracteriza por no echarse para atrás. Y esto es lo que le está diciendo Bernabé. Bueno, ya que ustedes están en Cristo, yo les exhorto a que permanezcan en Cristo, a que sigan creyendo en Él como han creído ahora, y a que por nada de lo que les pase en esta tierra ustedes abandonen la fe a la que han sido llamados y a la que han sido entregados. Amén. Muy importante. Amén. Porque el verdadero cristiano no es aquel que, ay, sí, voy para la iglesia, hago la oración de fe, y luego no se ve mal, luego se pierde, luego sigue viviendo su vida normal. No, el verdadero cristiano tiene que perseverar hasta el fin, y es el mismo Dios que lo llamó, el mismo Dios que lo amó, el mismo Dios que lo redime, que lo justifica. Es el mismo Dios que lo va a ayudar a perseverar hasta el fin, porque nosotros con nuestra fuerza no podemos, porque nuestras fuerzas son muy escasas. Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos que Dios nos ayude a vencer todo lo que tengamos que vencer para andar en su voluntad y en su propósito. Amén. Entonces, bueno, esa obra la hace Dios también en el creyente, pero en el verdadero, en el que persevera hasta el fin. No en el que hizo la oración de fe por la emoción, no. En aquel que verdaderamente es su hijo, Él lo ayuda a perseverar, Él lo ayuda a continuar, Él lo ayuda a no desfallecer, Él lo ayuda, amén. Entonces vamos, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjense bien. Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregó al Señor. Claro, Bernabé le da esta exhortación guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Bernabé le dice a los creyentes en Antioquía, a los griegos, ¿verdad?, que se convirtieron,
que no desfallezcan, que no desmayen, que permanezcan en el Señor. Amén. Que permanezcan en esa gracia, en esa fe a la que han sido llamados y entregados. Pero esto lo hace Bernabé porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Porque miren, el Espíritu Santo no solamente lleva al creyente a donde Él quiere que esté, no, sino que también le pone las palabras precisas que Él tenga que decir. Y en este caso, esta exhortación de Bernabé fue movida por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo llevó a Bernabé a exhortar a estos hermanos recién convertidos, pero verdaderos, en que permanecieran en el Señor, como habían comenzado en Él, que permanecieran en Él. Amén. ¿Y por qué Bernabé era bueno y lleno de fe? Porque el Espíritu Santo estaba en él, porque el Espíritu Santo lo guiaba, porque el Espíritu Santo le enseñaba, porque el Espíritu Santo lo movía, tal y cual lo estamos viendo aquí para exhortar a estos, es decir, convertidos, pero verdaderos creyentes, en que no desistan, que permanezcan, que perseveren y que como comenzaron, así finalicen por fe. Amén. Ok, después de esto, fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole trajo a Antioquía. Después de esto, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo. Recordemos que Saulo anteriormente era un perseguidor de la iglesia, pero en el mismo momento que el Señor lo convirtió, el camino a Damasco, Él comenzó a predicar a Cristo que perseguía. Él comenzó a predicar en nombre del hombre que él perseguía. Él comenzó a tener fe en Cristo Jesús, que los hermanos en Jerusalén le tenían miedo porque no creían que él se hubiera convertido, porque Saulo perseguía la iglesia. Pero sabemos la gran obra que hizo mi Señor Jesús en Saulo. Sabemos que en ese maravilloso encuentro que tuvo Saulo con mi Señor camino a Damasco, el Señor lo transformó, el Señor cambió su mente, su corazón, sus pensamientos, todo. Y como consecuencia, Saulo creyó en el Señor y le fue dado el Espíritu Santo también, y Saulo fue bautizado. Saulo es ahora un verdadero creyente, es ahora un verdadero siervo de Dios, y vemos como Saulo también perseguido por predicar el nombre de Cristo. A Saulo lo quisieron matar. Precisamente los judíos, cuando vieron que él estaba predicando el nombre de Jesús, a cual él perseguía, los judíos planearon matarlo. Pero gracias a Dios, Saulo y los que estaban con él se dieron cuenta de eso y pudieron hacer que Saulo escapara. Y así ha pasado ya varias veces desde que estamos leyendo. A Saulo lo querían matar los mismos judíos porque se dieron cuenta que verdaderamente se había convertido al Señor Jesús, porque verdaderamente se había convertido a, como le decían a los cristianos, a los de camino. Amén. Bueno, Bernabé fue a buscar en Tarso a este Saulo, ¿ok? Al que nosotros más tarde vamos a llamar Pablo, ¿ven? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé fue a buscar a Saulo y se quedaron allí en Antioquía un año.
enseñándole a los discípulos de Antioquía, edificando esa iglesia, amén, con el poder del Espíritu Santo, obviamente, que moraba en ellos. Y de aquí, a partir de Antioquía, a partir de esta iglesia que se formó en Antioquía, ¿verdad?, los cristianos, los creyentes comenzaron a ser llamados cristianos. Esta fue la primera vez que se menciona o que se le menciona a los seguidores de Cristo como cristianos. Amén. En Antioquía fue la primera vez que el pueblo de Dios de Israel, fue llamado como cristiano. Amén. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ok. En esos días, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé se quedaron un año ahí en Antioquía para edificar la iglesia, para enseñarlos, para testificar acerca de Cristo, ¿verdad?, y que su fe fuera fortalecida y que ellos fueran llenos de la verdad. En ese tiempo habían unos profetas descendieron a Antioquía, descendieron de Jerusalén a Antioquía, o sea, estaban en Jerusalén y fueron a Antioquía. ¿Por qué dice que descendieron? Bueno, porque Jerusalén está en un monte alto y cuando uno sale de Jerusalén a otra parte uno tiene que descender, porque Jerusalén Dios la colocó por su soberana voluntad y gracia en un monte alto. Amén. Entonces estos profetas que descendieron de Jerusalén fueron a Antioquía, llegaron a Antioquía donde estaba Pablo y Bernabé edificando la iglesia, fortaleciéndola por la palabra de Dios, enseñándole todo lo que tenían que saber acerca de Cristo, todo lo fundamental de la fe que es en Cristo Jesús. Ellos le estaban enseñando el evangelio y salvación. Bernabé y Pablo a los gentiles en Antioquía, a la iglesia de Antioquía la estaba edificando con la palabra de Dios. Amén. Tenían allí un año cuando esto sucedió, cuando estos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Amén. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Amén. Uno de estos profetas, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que iba a haber un tiempo de hambre en toda la tierra habitada. Amén. Entonces, este profeta llamado Ágabo verdaderamente era un profeta del Señor, o sea, no es como lo de ahora, como lo que uno ve ahora, que a veces dice, no, que va a pasar esto, no, que va a pasar aquello, y no pasa nada. No, estos hombres verdaderamente eran profetas de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice aquí que dio a entender por el Espíritu que iba a haber un tiempo de gran hambre en toda la tierra. Entonces este era un verdadero profeta de Dios que estaba profetizando, que Dios le había dejado ver lo que iba a acontecer en los futuros días. Amén. Que iba a haber una gran hambre en toda la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que este Ágabo y el otro que estaba con él, el otro profeta, eran verdaderos siervos de Dios? Bueno, porque vamos a ver que sí ocurrió lo que ellos dijeron. Cuando alguien dice ser un profeta del Señor, cuando alguien dice, no, el Señor me ha dicho que en el país XY va a caer un meteorito en 5 días, o va a caer un meteorito, prepárense porque va a caer el meteorito.
ese meteorito o cae o cae. Si es un verdadero profeta del Señor, el meteorito cae. Si no, el meteorito no cae, ni siquiera cae ni llueve, por así decirlo. Entonces estos hombres eran verdaderos profetas del Señor, porque de hecho vamos a leer un poco más adelante en el pasaje que efectivamente esta hambruna que ellos profetizaban que el Señor les había dado a conocer, en verdad ocurrió, en verdad pasó. Amén. Ahora, ¿cómo es que estos hombres son profetas y no estaban entre el grupo apostólico? Bueno, recordemos que Dios derramó su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y tendrán visiones, y vuestros ancianos te dan visiones, y vuestros jóvenes te dan visiones, y vuestros ancianos te dan sueños, o al revés, no recuerdo, pero así es, parafraseando un poco el texto. Entonces, lo que le quiero decir, con la venida del Espíritu Santo, con el lavamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, muchos israelitas ahora tenían este tipo de don, de profetizar cosas que estaban por ocurrir. Ahora, algo que les quiero aclarar, quiero dejar en claro, ese don de profetizar cosas que habían de ocurrir ya no está vigente, hermano. ¿Por qué? Porque ya Dios habló, ya Dios dijo todo lo que iba a ocurrir. Ya no hay más sorpresa, ya no hay más misterio, ya no hay enigma. Dios ha hablado. Amén. Entonces, en aquel tiempo, si era necesario el don de la profecía, o sea, si era necesario que Dios le revelara a sus siervos cosas que iban a acontecer futuramente, como el caso de la hambruna que iba a azotar a las naciones, ¿verdad? Pero en estos tiempos no es necesario. ¿Por qué? Porque ya Dios ha hablado. Si nosotros queremos saber qué va a acontecer en el futuro, solamente tenemos que abrir la Biblia y nos vamos al libro de Apocalipsis. Y listo. Ya sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Amén. Pero para este tiempo, para el tiempo apostólico, sí era muy necesario, porque fíjense bien, estos que están profetizando, estos dos siervos, estos dos profetas del Señor, efectivamente se va a cumplir. Y gracias a que ellos se lo dicen a la iglesia que está en Antioquía, que estaba siendo pastoreada, por decirlo así, por Saulo y Bernabé, gracias a eso ellos pudieron estar preparados, amén, para la hambruna y ayudar a otros. Vamos a ver. Dice, mire que dice, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. O sea, la hambruna llegó en los tiempos de Claudio. No recuerdo bien si Claudio era un emperador, un emperador romano, un gobernante, pero la hambruna llegó cuando este Claudio estaba ejerciendo poder, ya sea gobernando o reinando. En los tiempos de Claudio fue que esta hambruna se dio, fue que la profecía de Gabo y de que estaba con él se cumplió. Amén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hombres, a los hermanos que habitaban en Judea. Fíjense bien. Gracias a que Dios les advirtió a su siervo, a su iglesia, que iba a haber esa hambruna, ellos seguramente empezaron a enviar comida, alimento y sustento a los hermanos que estaban en Judea. Yo me imagino que Pablo y Bernabé, a lo que supieron esto, empezaron, a lo mejor se comunicaron
a través de cartas con Jerusalén, con la iglesia que estaba con la familia de Cornelio, que estaba en Job, con toda la comunidad cristiana, con los que estaban en Samaria. Yo me imagino que cuando Pablo y Bernabé supieron esto, trataron de que esta información llegara también a todos los hermanos que ya estaban esparcidos, para que esta hambruna no los agarrara de sorpresa. Porque esta pudo ser la intención de Dios a revelar esta hambruna por medio de sus profetas, que su pueblo no se viera afectado, que su pueblo no lo agarrara la hambruna desprevenido. Así como fue la intención de Dios, por ejemplo, que José fuera gobernador de Egipto para que la hambruna no matara a Jacob y a sus descendientes. Asimismo, Dios revela a su iglesia que está en Antioquía que esto va a pasar, tal vez con los objetivos de que Antioquía puede ayudar a las demás iglesias, ¿verdad? En ese tiempo, que Antioquía se prepare para que pueda ayudar a los demás creyentes que están esparcidos en diferentes áreas, ¿verdad? O también que Pablo le dijera a la iglesia de Jerusalén para que entonces supieran que venía este tiempo. Yo creo que más bien la opción más viable es que Dios quería que la iglesia de Antioquía estuviera preparada para ese tiempo, para que desde allí de Antioquía poder ayudar a las otras comunidades de cristianos que había alrededor del mundo. Porque después dice, fíjense bien, después dice, entonces los discípulos cada uno determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual sucedió en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Fíjense bien, por mano de Bernabé y Saulo. A lo mejor ya con esto cierro, hermano, a lo mejor como Bernabé y Saulo sabía lo que se avecinaba, ellos comenzaron a recoger, a guardar, y cuando tuvieron suficiente, determinaron ayudar a la iglesia que estaba en Judea. Determinaron, no, vamos para la iglesia de Judea y vamos a darle esto y vamos a decirle lo que va a pasar para que ellos estén preparados. Recuerden mis hermanos que Dios hace todo con un propósito. Y ya con esto concluyo. Fíjense bien, la persecución, toda la persecución que ha experimentado la iglesia de Cristo, hasta lo que habíamos visto en el libro de Hechos, ha producido que la iglesia se expanda. Y ya estamos viendo en este pasaje cómo nace la iglesia en Antioquía. Por eso, Dios tiene poder para hacer que todo lo que pase, inclusive lo malo, sea para que su propósito se cumpla aquí en la tierra. Entonces, las persecuciones de los cristianos por parte de los judíos, la persecución que comenzó en la iglesia de Jerusalén con la muerte del primer mártir de Esteban, lo que originó fue un crecimiento exponencial y que mucha gente, incluida gentiles, incluidos griegos, samaritanos, romanos, se añadieran a la gran familia de Dios y que muchos más creyeran en Cristo Jesús. Amén. Dios hace todo
con un propósito, y el propósito de Dios o se cumple o se cumple. Si un propósito no se cumple, podemos decir que el propósito no viene de Dios, pero cuando el propósito viene de Dios, se cumple porque se cumple, porque Dios lo ha dicho, y como Dios es poderoso, Dios solamente no lo dice, sino que Él es poderoso para llevarlo a cabo y a feliz término. Amén. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de esto. El propósito de Dios, revelando que esta hambruna iba a llegar a azotar toda la tierra habitada por medio de estos profetas, era tal vez ese, que Pablo y Bernabé, que estaban en Antioquía, en la iglesia que había nacido allí, recogieran fondos, recogieran todo lo que pudieran y llevaran eso recaudado a Judea para ayudarlos a ellos en tiempo de escasez. Amén. Entonces, perdón, hermano. Entonces, como podemos ver, Dios tiene control de todas las situaciones adversas que la iglesia ha pasado, lejos de destruirla, lejos de debilitarla, lejos de asustarla y acobardarla. Lo que ha hecho es que la iglesia florezca. Podríamos decir que los mayores avivamientos que ha experimentado la iglesia hasta el día de hoy ha sido en los peores tiempos, en las peores circunstancias, en los peores momentos, en los momentos que uno podía decir, no, la iglesia se va a acabar, la iglesia la van a dedicar, la iglesia la van a... Podríamos decir que en los peores momentos es que la iglesia ha florecido. Podríamos decir que en los peores momentos de la iglesia es que la iglesia más se ha avivado. Podríamos decir que en la oscuridad más tensa es que la luz de Cristo brilla más. Podríamos decir esto, hermanos, a raíz de estos pasajes. Y otra cosa, podemos decir que el propósito de Dios se va a cumplir, duela a la que le duela, guste a la que le guste, ponga de mal humor a que ponga de mal humor. El propósito de Dios se va a cumplir, sí, porque sí. Y vemos esto en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia ha enfrentado gran oposición desde su comienzo, pero lo que ha hecho esa oposición no es debilitarla. Al contrario, Dios a través de esta oposición la ha fortalecido, la ha multiplicado, la ha avivado, la ha edificado. En medio de la prueba, en medio de la prueba, Dios ha hecho todas estas cosas. Y esto es para que nos demos cuenta que la iglesia no es... O sea, la iglesia del Señor es el Señor el que la origina, es el Señor el que la salva, es el Señor el que la origina, y es el Señor también el que la ayuda a mantenerse en pie, para que toda la gloria sea del Señor, para que no nos olvidemos en que, ay sí, Pablo, porque Pablo predicó. Porque Pablo predicó, no fue Pablo, fue el Señor. Pablo fue un instrumento del Señor para edificar, para consolar, para avivar a su iglesia. Pero podemos ver a lo largo de los 11 capítulos que habíamos visto, y si Dios me permite terminar el libro, vamos a seguir viendo cómo es Dios el que está avivando a su iglesia en los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles Dios la multiplica, Dios la edifica, Dios la fortalece, Dios la consuela. Es Dios el que hace todas esas cosas. En los tiempos difíciles Dios le revela cosas que van a pasar para que se ayuden mutuamente la iglesia y no perezca. A lo mejor sin la ayuda que le iba a llevar
Pablo y Bernabé a la iglesia de Judea iba a perecer. Eso nosotros no lo sabemos ciertamente, pero Dios sí lo sabe. Y por eso puso en el corazón de Bernabé y Pablo ayudar a la iglesia de Judea. Tal vez la iglesia de Judea iba a ser, los creyentes que estaban en Judea iban a ser los más afectados por esa hambruna. Y tal vez Dios lo sabía, Dios le hace ver esto a Pablo y a Bernabé por medio de sus profetas, por medio de Gabo y del otro profeta que lo acompañaba, para que Pablo y Bernabé actúen como actuaron y le llevaran esa ayuda a la iglesia de Judea, que posiblemente era la iglesia que se iba a ver más afectada en los tiempos de la hambruna. Pero eso lo hace Dios, porque Dios ama a su pueblo y Dios lo guarda y lo protege de todo mal. Pero esta es la situación, esto es lo que vemos que aconteció en la iglesia primitiva. Mientras el hombre más se opone a la voluntad de Dios, bueno, es cuando más la voluntad de Dios se hace. El hombre quería destruir la iglesia desde el principio, desde su inicio, pero Dios, a través de los sufrimientos, a través de las persecuciones, esas persecuciones y sufrimientos, lo que ha hecho, o lo que hizo Dios a través de estas cosas fue multiplicar su iglesia, fue fortalecerla, fue expandirla, fue edificarla, fue que se cumpliera su voluntad. La voluntad de Dios permanece para siempre. El hombre hace planes, el diablo hace planes, pero es Dios el que tiene la última palabra. Por eso vemos, y vamos a seguir viéndolo a través del libro de Hechos, que a pesar de los ataques a la iglesia, que a pesar de la persecución, que a pesar de todo lo malo que le pasa a los siervos de Dios, la iglesia del Señor va a seguir creciendo. La iglesia del Dios viviente se va a seguir edificando. La iglesia del Dios viviente no la para nadie, no la puede destruir nadie. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. La iglesia del Señor no va a ser destruida por una hambruna, no va a ser destruida por una peste, no va a ser destruida por el hombre, no va a ser destruida por el diablo. Porque mi Señor Jesús dijo que mientras su iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esto es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Un Dios poderoso, nuestro Dios es nuestro Padre, que obra con poder a través del mal, o a través del mal que le quieren hacer a su pueblo, para hacer su voluntad y bendecir a los suyos y prosperar la obra de sus manos, porque no hay nadie que pueda impedir que Dios haga lo que quiera hacer. Si Dios quiere hacer algo con alguien, lo hace. Y no hay nadie que lo pueda hacer cambiar de opinión o hacer retroceder. Entonces, hermanos y amigos, bendigamos a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es poderoso y porque Él es santo, y porque Él, como lo ha venido haciendo a través de su historia, va a fortalecer, a edificar y a consolar a su iglesia, porque la iglesia de Cristo, la cual somos, no puede ser destruida, porque somos iglesia del Dios viviente y venceremos y habemos vencido en Cristo Jesús ya todas las cosas. Así que, mi querido hermano, Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.